Ya estamos a punto de comenzar. Bueno, pues para que no perdamos la costumbre, que estamos tratando de conectarnos con ustedes, pues los viernes a las 5 de la tarde, dándole seguimiento a este tema de resiliencia. Pues que el viernes pasado hubo muchas inquietudes, hubo muchas preguntas y decidimos continuar con el tema. Decidimos pues platicar otro ratito. Vamos a repasar ahorita en lo que se va sumando más personas. Vamos a ir repasando la definición de resiliencia. Decíamos la vez pasada, resiliencia, ¿cómo la podemos definir? Muy sencillamente como la capacidad de ceder, de resistir y de recuperarse. Decíamos este concepto, yo la primera vez que lo escuché fue en una clase de tecnología de materiales y ahí veíamos que uno de los materiales pues más resilientes es el acero del que están construidos pues todos los grandes rascacielos, los edificios modernos que alcanzan grandes alturas y pueden resistir pues grandes batallas como temblores, como huracanes, como fuertes vientos, ceden un poquito en su estructura, pueden resistir y se recuperan fácilmente ante esta situación. Este concepto trasladado a la parte humana, los antropólogos, sociólogos, psicólogos y mucha gente dedicada al comportamiento humano lo observaron principalmente en aquellos niños y en aquellos adolescentes eh, o, pues originarios, por así decirlo, de familias con mucha marginación, con muchos problemas, creciendo francamente en situaciones de adversidad. Entonces ellos llamaron, oye, hay niños que son más resilientes que otros. Y llamaba la atención sobre todo los casos donde los pequeños podían ser no solamente más resilientes, sino que tenían bastantes logros. Y ahorita con este tiempo que estamos viviendo, esta temporada mundial de adversidad, por así decirlo, con esta pandemia, pues es un tema que nos gustó mucho compartir con ustedes, con la familia, con los amigos, con los conocidos y con los amigos de los amigos, para profundizar un poquito en este tema. Entonces, voy a dar pie para la explicación. Ojalá que nos vayan comentando, que sea una sesión muy interactiva. Pues me interesa mucho sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a platicar un poquito más de lo que es propiamente la resiliencia. Decíamos, vamos a utilizar tres verbos principalmente: ceder, resistir y recuperarse. Ceder, resistir y recuperarse. ¿Tú en cuál etapa te identificas ahorita? Porque tal vez estamos en la parte donde estamos cediendo algo que sentimos que pues nos quitaron o que estamos perdiendo, por ejemplo, la libertad de movimiento, tal vez algún satisfactor, tal vez nos mandaron a casa, pero no con el 100% de salario, tal vez tuvimos que cerrar nuestra empresa, estamos cediendo algunos ingresos por el bien común, estamos cediendo pues algo de tranquilidad. ¿Qué es lo que estoy cediendo en este momento? Luego viene la etapa también de resistir, que creo yo que estamos un poquito en estas partes de ceder, resistir y finalmente pues la etapa de la recuperación. Ahorita vamos a ver cómo cuando tenemos una conexión con el momento presente, estamos buscando pues lograr las tres cosas al mismo tiempo, es decir, estar cediendo, estar resistiendo y estarnos recuperando para que una vez que pase el periodo de adversidad, nosotros nos sintamos realmente fortalecidos. Decíamos que después de un periodo adverso podemos experimentar pérdidas, pero también podemos experimentar ganancias. Y es la idea ahorita que podamos aprovechar bien conectados con el presente, eh, y tratar de ser pues lo más resilientes posibles. Partíamos de una idea el viernes pasado cuando hablábamos del doctor Ellis, decíamos propiamente el problema mental, los problemas emocionales, los problemas mentales no los genera propiamente la adversidad,
sino nuestras creencias acerca de la adversidad. Estamos sufriendo más, en estos momentos, estamos sufriendo más por nuestras creencias acerca de la adversidad que por propiamente la adversidad dicha. Y es donde, bueno, queremos seguir reflexionando. En este tema de resiliencia, decíamos ceder, resistir, recuperarse. ¿Por qué ceder? Veíamos cómo los materiales, haciendo otra vez la analogía, los materiales más frágiles son los que no pueden ceder mucho. Por ejemplo, un cristal que tiene propiedades tan hermosas, pero que al momento de ser sometido a una presión, pues se va a romper. Veíamos también los cerámicos, hablábamos de los cerámicos, y veíamos que propiedades de ceder, pues tenían por ejemplo, los plásticos, las esponjas, ¿sí? Y en caso de ceder y resistir y de recuperaciones más rápidas, pues propiamente el acero, que es uno de los materiales que se reconoce como más resiliente. Yo te invito a pensar el día de hoy, ¿qué te está costando ceder? ¿Qué te está costando eh, pues ceder en estos tiempos de adversidad, de cuarentena, de encierro? ¿Qué es lo que nos está costando ceder? A lo mejor mis ganancias, la parte del negocio, ese porcentaje del sueldo que ya no tengo. ¿Qué es lo que me está costando ceder? ¿Qué es lo que estoy cediendo ahorita frente a esta situación? ¿Cómo está resistiendo y cómo nos vamos a recuperar? Yo te quiero compartir este texto maravilloso que encontré de Carl Jung y te lo voy a poner ahí en la pantalla total. Dice, capitán, el chico está preocupado y muy agitado debido a la cuarentena que nos han impuesto en el puerto. ¿Qué te inquieta, chico? ¿No tienes bastante comida? ¿No duermes bastante? No es de eso, capitán. No soporto no poder bajar a tierra y no poder abrazar a mi familia. Y si te dejan bajar y estuvieras contagioso, ¿soportarías la culpa de infectar a alguien que no puede aguantar la enfermedad? No, no me lo perdonaría nunca, aunque para mí creo que han inventado esta peste. Puede ser, pero ¿y si no fuese así? Entiendo lo que quiere decir, pero me siento privado de mi libertad. Capitán, me han privado de algo. Prívate tú de algo más. ¿Me está tomando el pelo? En absoluto, si te privas de algo sin responder de manera adecuada, habrás perdido. Entonces, según usted, si me quitan algo para vencer, ¿debo quitarme alguna cosa más con mí mismo? ¿Por mí mismo? Así es. Lo hice en la cuarentena hace 7 años. ¿Y qué es lo que se quitó? Tenía que esperar más de 20 días sobre el barco. Llevaba meses esperando llegar al puerto y gozar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia. En Puerto Abril nos prohibieron bajar. Los primeros días fueron duros, me sentía como ustedes. Luego empecé a reaccionar a aquellas imposiciones no utilizando la lógica. Sabía que tras 21 días de este comportamiento se creó un hábito, y en vez de lamentarme y crear hábitos desastrosos, empecé a portarme de manera diferente a todos los demás. Reflexioné sobre aquellos que tienen muchas privaciones cada día de su miserable vida y decidí vencer. Empecé con el alimento, me impuse comer la mitad de cuanto comía habitualmente. Luego empecé a seleccionar los alimentos más digeribles, para no sobrecargar mi cuerpo. Pasé a nutrirme de alimentos que, por tradición, habían mantenido el hombre saludablemente. El paso siguiente fue unir esto a una depuración de pensamientos malsanos y tener cada vez más pensamientos elevados y nobles. Me impuse leer al menos una página y cada día de un tema que no conocía, y me impuse a hacer ejercicios sobre el puente del barco. Un viejo hindú me había dicho años antes que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento. Me impuse a hacer profundas respiraciones completas cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado y llegado a tal capacidad y fuerza. La tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar gracias a una entidad cualquiera por no haberme dado como destino privaciones serias durante toda mi vida. El hindú me había aconsejado también adquirir la costumbre de imaginar la luz entrar a mí y hacerme más fuerte. Podía funcionar también para la gente querida que estaba lejos, y así integré esa práctica y también en mi rutina diaria sobre el barco.
En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que habría hecho una vez bajado a tierra. Visualizaba las escenas cada día, las vivía intensamente y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener de inmediato nunca es interesante. La espera sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me había privado de alimentos suculentos, de botellas de ron y de imprecaciones. Me había privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de ociar, de pensar solo en lo que me habían quitado. ¿Cómo acabó, capitán? Adquirí aquellos hábitos nuevos hasta que me dejaron bajar, después de mucho más tiempo del previsto. ¿Le privaron de la primavera entonces? Sí, aquel año me privaron de la primavera y de muchas cosas más. Pero yo había florecido igualmente, me había llevado a la primavera dentro de mí y nadie nunca más habría podido quitármela. Esta reflexión que ya está circulando es bastante bella. Fue escrita por Carl Jung. Les platico un poquito que este libro lo escribió él, pues obviamente antes de morir durante su vida. Se dice que este libro data de allá de los 40, es una joya de la fuerza mental, del poder mental. Los que conocen a Carl Jung saben que pues era un psicólogo, que fue uno de los grandes psicólogos, y él escribe este libro, pero solamente lo comparte con ciertas personas. Hace prácticamente una obra literaria más que un estudio científico de la mente. Y a través de cuentos y narraciones y a través de fábulas empieza a platicar para que la gente pueda tener más fuerza mental sobre las cosas que le están pasando. Entonces, este libro, fíjate, no fue publicado porque igual la familia lo atesoró hasta el 2009. Es como finalmente sale a la luz pública pues esta joya de la literatura. Y en este caso, bueno, esta historia, esta narrativa nos ayuda mucho en estos tiempos de pandemia. ¿Qué puedo ceder? Decíamos, ¿qué puedo ceder en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos en los que estamos encerrados? Y la otra pregunta importante es, ¿cómo puedo resistir? ¿Cómo puedo resistir a lo que está pasando a mi alrededor? Son dos preguntas importantes. Yo creo que tenemos que hablar mucho de la recuperación. Sí, este viernes que viene, el siguiente, tendríamos que hablar de cómo nos vamos a recuperar de todo esto. Muchos de los sentidos, tal vez la inquietud más grande es cómo nos vamos a recuperar económicamente. Pero ahorita me gustaría regresar al texto. Dice este chico, no lo puedo creer, siento que me están privando de la libertad. Y la respuesta del capitán, totalmente inesperada, es, prívate de algo más. Dice, ¿cómo? O sea, ¿a poco si yo quiero vencer en esta situación, debo quitarme alguna cosa por mí mismo? Y el capitán le contesta, sí, yo le hice de esa forma en la cuarentena hace 7 años. ¿Qué es lo que se quitó? Llevaba meses esperando llegar al puerto, fíjate. Ya él dice, llevaba meses esperando llegar al puerto y gozar de la primavera en tierra. Aquí el contexto es que habla ya de una situación que ya complicada, ya difícil. Es por ahí los que nos identificamos con estos porque decíamos, oye, por ejemplo, en la parte económica, todos los que vienen diciendo, "Oye, es que ya de por sí en enero y febrero ya había estado bien difícil la situación. Y apenas parecía que en marzo se empezaba a componer cuando otra vez viene detenido todo el tema de la economía. Fíjate cómo aquí el capitán dice, ya traía yo tiempo en alta mar. Ya traía meses esperando llegar al puerto y gozar de la primavera en tierra. Ya traía una expectativa de este tiempo. Fíjate, los tiempos de abril, los tiempos de Semana Santa, los tiempos de Pascua, tiempos de vacaciones, ya tenemos una expectativa de estos tiempos. Nosotros tenemos una expectativa de abril y mayo y algo cambia todas nuestras expectativas. ¿Sí? Entonces dice, dice el capitán, llegando a Puerto Abril,
nos prohibieron bajar. En ese momento me sentía como ustedes. Fíjate el momento empático del capitán con el muchacho. Hay una conexión. Yo ya he vivido esto, yo me he sentido como tú. Y fíjate que era algo de lo que comentábamos la sesión pasada, decíamos, uno de los puntos más importantes con la gente que está sufriendo mucho esto mentalmente, que tiene pues angustia, que tiene desesperación, decíamos, tenemos que conectar con ellos, ¿no? Ya de por sí es bastante vergonzoso, bastante penoso expresar una emoción difícil. Y luego si yo me pongo así como que no, hombre, pues yo soy bien fregón y tú estás bien fregado, pues arruinamos más el momento. Entonces, fíjate cómo el primer paso hay una conexión empática. Yo ya viví esto, yo he vivido esto, yo me he sentido exactamente como tú. Y le dice al muchacho, bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fíjate, ya aquí empezamos a tratar de responder un poquito a la pregunta cómo resistir. Y dice el capitán, reflexioné, ¿sí? Lo que decíamos la vez pasada, la resiliencia, en el caso de la analogía de la pelota que yo mostraba, en el caso inclusive del acero, que la estructura molecular es una aleación entre el hierro y el carbono, es un movimiento interior, fíjate cómo la resiliencia parte de un movimiento interior. Ahorita nos hemos tratado de sobrellevar esto haciendo muchas cosas. Es una de las terapias también, la terapia ocupacional. Y nos ocupamos y queremos arreglar la casa, limpiamos, escombramos, seleccionamos, regalamos, tiramos cosas. Algunas las dejamos ahí para ver si las podemos reparar. Sí es bueno ocuparnos, pero fíjate, la parte más interesante viene del interior. Reflexioné, un movimiento interior. Decidí, otro movimiento interior, fíjate, la reflexión y la decisión, dos movimientos fuertes que surgen en la mente de las personas. Y luego ya viene qué acciones, qué fue lo que decidió y qué fue lo que surgió a partir de esa reflexión. Entonces ahora sí, fíjate, empiezan los cambios de hábitos. Dice, me impuse comer la mitad de cuanto comía habitualmente, nutrirme de alimentos saludablemente. Fíjate, la primera estrategia, decíamos el viernes pasado, necesitas estrategias para tus cuatro dimensiones, para tu dimensión física, mental, social y tu dimensión trascendente o tu dimensión espiritual. Fíjate cómo la primera estrategia tiene que ver con lo físico. Ahorita vamos a ver algo más que hacía también en lo físico. Pero luego viene su estrategia en la parte mental. Dice, el siguiente paso fue unir esto a una depuración de pensamientos malsanos, ¿sí? Una depuración de pensamientos, por ejemplo, los pensamientos pesimistas, los pensamientos caóticos, los pensamientos distópicos, o sea, que todo esto nos va a llevar a lo peor y que se va a acabar el mundo y qué va a pasar conmigo si me enfermo y qué va a pasar con mi empleo y qué va a pasar con mi empresa y qué va a pasar con mis deudas y qué va a pasar con la cuenta del banco. Un montón de preocupaciones que tenemos que nos hacen sentir ansiosos sobre el futuro. Fíjate, dice, cambié esos pensamientos malsanos por pensamientos elevados y nobles. Y aquí tiene que ver cuáles son los pensamientos elevados, cuáles son los pensamientos nobles. Creo uno de los más importantes es el amor y el perdón, ¿sí? Y otro de los pensamientos es, ahorita lo vamos a ver, cómo los adultos nos olvidamos de imaginar. Un buen pensamiento, una buena idea sería imaginar. Ahorita vamos a ver cómo el capitán dice, vuelvo a tomar mi imaginación. Esa imaginación que de niños nos acompañaba día con día, imaginábamos muchas cosas cuando fuéramos adultos, ahora también tenemos que recuperar esa facultad de imaginar. Sí, decía, me impuse a leer al menos una página. Fíjate, al menos una página cada día de un tema que no conocía, algo en el que yo era totalmente neófito. Sí, esto es padrísimo porque si hay algo de tu empleo que sientes que no lo terminas de dominar, de la empresa, un área de la empresa que no lo terminas de dominar, este es el tiempo, esta es la oportunidad de aprender algo de un tema que no conocemos. Me impuse a hacer ejercicio sobre el puente del barco. Ayer estaba viendo un video de un
pelado, un maratonista, un atleta de alto rendimiento que participa en esos ultramaratones de 200 o más kilómetros, que se puso a correr alrededor de su cama durante 10 horas. Y ahí la medida del teléfono, del reloj, lo que he traído, le marcó 100 kilómetros. Dice que luego le dolía una pierna donde estaba apoyando porque era pues de un mismo lado, entonces tenía que cambiar el sentido cada 10 kilómetros. Y decía él, ha sido muy diferente correr alrededor de mi cama durante 10 horas que correr en una maratón porque tuve el apoyo de mi familia, porque nada más levantaba la mano y mi esposa estaba ahí para acercarme alimento. Entonces, ¿cómo pensamos a veces, no puedo ir al gimnasio, no puedo salir al parque, no puedo salir a correr, no puedo andar en la bicicleta? Bueno, no hay pretexto. Hay una forma y ahorita con tantos tutoriales que encuentras en YouTube, te vas a enamorar de la gente que hace este tipo de rutinas y que te enseña, ¿verdad?, cómo mantenerte saludable físicamente, ¿verdad? Entonces hay que echarle ganas a esa parte bonita. Dice, fíjate, en físicamente, pero mentalmente esto también ayuda mucho, ¿eh? Me impuse a hacer profundas respiraciones completas cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían llegado a tal capacidad y fuerza. Fíjate, esto va en contra, va a darle en la torre totalmente a la ansiedad. ¿Por qué? Porque con la ansiedad se nos corta la respiración, ¿sí o no? Sentimos que se nos corta la respiración. Y como sentimos que se nos corta la respiración, pues la respiración profunda nos va a traer de vuelta, ¿sí? A conectar con nosotros, con nuestro interior. ¿Sí? Dice, esto me encantó. La tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar gracias a una entidad. Fíjate, lo que dice él es a una entidad, no te está tratando de convencer Carl Jung de que sigas ningún tipo de religión. Simplemente reconoce lo que hablábamos la vez pasada, la conexión con tu primer origen y con tu fin último, la reconexión con ese primer origen. Y fíjate cómo lo hace. Decíamos ahorita, ¿cuáles son de los pensamientos más nobles? Aquí se juntan estas tres dimensiones. Fíjate, una respiración profunda en la mañana, otra respiración profunda en la tarde, con una oración de gratitud. ¿Cuáles son de los pensamientos más nobles y más elevados? Definitivamente la gratitud. La gratitud es uno de los pensamientos más nobles y más elevados. Hubo una campaña hace algunos años, me acuerdo de un dirigente espiritual en Estados Unidos que decía, para de quejarte, stop complaints, para de quejarte, por favor ya no te quejes, agradece todos los días, que tu primer pensamiento de la mañana sea la gratitud, en la noche la gratitud. Y decía el capitán, el personaje del capitán, agradecía a esta entidad superior por no estar enfrentando, ¿sí?, otro tipo de calamidades. O mi gratitud con él, ¿sí?, por no haberme dado como destino privaciones serias durante toda mi vida. No sé si te ha tocado platicar con personas que han vivido privaciones serias durante toda su vida. Ahorita tal vez traemos alguna situación que estamos enfrentando, pero también esto sabemos que es temporal. Se nos está haciendo muy largo. Ya dijeron que todo mayo y a lo mejor todo junio, pero finalmente también será temporal. Sí, dice, fíjate, el hindú me había aconsejado también adquirir la costumbre de imaginar la luz entrar en mí y hacerme más fuerte. Qué pensamiento imaginativo tan más hermoso. Imaginarte la luz, ¿sí? Imagina la luz entrar en mí y hacerme más fuerte. Este ejercicio, ¿cómo son cosas tan sencillas? Fíjate, no está nada complicado, respiraciones profundas, una oración de gratitud, ¿sí? Cambiar un poquito la restricción al tema de alimentos y bebidas, fíjate, imaginar la luz entrar en mí. Y luego en la dimensión social, pues obviamente el libro rojo de donde se toma este fragmento no se escribe en la época del teléfono ni de las telecomunicaciones. Se escribe en un momento donde todavía no hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay redes sociales. Y es la imaginación la que permite estar en contacto con los seres queridos. Decía él, en vez
de pensar lo que no podía hacer, pensaba en lo que habría hecho una vez bajado a la tierra. Entonces, aparte de imaginar esa luz entrando a su ser, también imaginaba a las personas que él amaba entrando en su ser. Dice, vivía intensamente y gozaba de la espera. Fíjate, aquí te lo puse en amarillo. Todo lo que podemos obtener de inmediato nunca es interesante. Hay muchas ya teorías acerca de la inmediatez, de las gratificaciones inmediatas, que en las nuevas generaciones están muy adictas a que lo quieren tener todo ya, y cómo esta pandemia nos está poniendo nuevamente en la espera de las cosas que nos gustan. Pero dice el capitán en esta narrativa, las cosas que realmente valen la pena son las cosas por las que podemos esperar, las que deseamos con mucha autenticidad, y obviamente vamos poniendo empeño y fortaleza en tenerlas. Y esta frase que viene enseguida es todavía muy fuerte. La espera sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. ¿Sí? Y continúa de todo lo que físicamente se privó, de comer alimentos suculentos, de dormir mucho, etcétera, etcétera. El joven le dice, eh, entonces ese año le privaron de la primavera, y él dice, cierra con esta idea maravillosa, dice, sí, aquel año me privaron de la primavera y de muchas cosas más, pero yo había florecido igualmente. Me había llevado la primavera dentro de mí y nadie nunca más habría podido quitármela. ¿Sí? Esto es lo que pues yo hablo ya de un esquema, o lo que entendería ya propiamente de un esquema de recuperación, donde hemos podido estar superando esto en tiempo presente, conectado con nuestro presente, y obviamente resistiendo mucho más, ¿verdad? Muy resistiendo bien. Ustedes, a ver si nos comparten algunas ideas. Dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que han tenido que ceder en esta situación? ¿Qué es lo que están cediendo tal vez? ¿Y qué es lo que están haciendo para resistir en cada una de las dimensiones? Estaría maravilloso que nos vayan dando ideas de cómo lo están logrando, ¿verdad? Yo lo que te quiero comentar es que lo que yo estoy experimentando también, porque el ser humano, por ser inteligente, una de las capacidades que tenemos es la de adaptarnos. Pero yo veo muchos posts ahí en las redes sociales de que están viendo mucho Netflix y que están pues comiendo mucho y que están desvelándose y levantándose muy tarde. Y yo digo, bueno, son las cosas precisamente las que tendríamos que tener cuidado de no adaptarnos. Es decir, que no vayamos a salir de esta cuarentena con nuevos vicios, ¿verdad? Con malos hábitos, que yo creo que es uno de los puntos importantes cuando hablamos también de una resistencia mental, pues que no tengamos estos malos hábitos, que al contrario tengamos una resistencia positiva, formándonos y desarrollándonos con buenos hábitos. Y hay una aceptación que yo creo que sí la podemos empezar a manejar ahorita, porque yo creo que las pérdidas que podemos experimentar hasta ahorita todavía son recuperables. Y así lo han dicho los líderes de los países, de las naciones, de las empresas. Es cierto que hay un impacto económico tremendo, pero de estos impactos nos podemos recuperar como personas, como familias, como ciudades, como empresas, como naciones, nos podemos recuperar económicamente. Pero si no hacemos, si no atendemos a lo que nos dicen las autoridades de quedarnos en casa, de mantener este distanciamiento físico de los demás, pues obviamente podríamos sufrir pérdidas efectivamente recuperables. Y es lo que estamos tratando de evitar, una pérdida irrecuperable. Entonces, definitivamente la aceptación de que algo estamos perdiendo en esta pandemia, la aceptación de que algo muy grave está pasando, que ya lo sufrieron terriblemente otros países, y que ahorita nuestras autoridades, al carecer, que ya todo el mundo sabemos que carecemos de los medios sanitarios y de salud pública para poder
afrontar esta crisis, nos están pidiendo la colaboración y la conciencia de los ciudadanos de quedarnos en casa. Pero sí, por favor, dejen en los comentarios si quieren que el viernes de la próxima semana continuemos hablando de resiliencia o quieren que cambiemos otro tema, ¿sí? Ojalá que sea mismo, sea hoy mismo cuando puedan dejarnos los comentarios para prepararnos muy, muy, muy bien. Si es un tema nuevo, pues manejarlo aquí y poderlo compartir. Sí, acuérdate, estamos haciendo cosas importantes. Ya vimos cómo es posible recuperarnos desde estos dos momentos de estar cediendo y de resistir. ¿Sí? Trata de conectar con esto, de conectar con el presente. Ya estamos hablando de aprendizajes, ya estamos hablando de capitalizar aprendizajes, de capitalizarnos emocionalmente, de capitalizarnos espiritualmente. Fíjate, yo estoy utilizando esta palabra capitalizar en un momento donde la economía se está desplomando a velocidades insospechadas, no solamente en lo personal y en lo familiar, sino en muchos, muchos niveles. Y fíjate cómo tal vez nos habíamos olvidado de estos otros capitales que también necesitamos cuidar. Tu capital mental, tus ideas, tus emociones, tus pensamientos y sentimientos, cómo lo vas a fortalecer, cómo lo vas a incrementar en estos tiempos y tu capital espiritual, tu reconexión con Dios, tu reconexión con nuestro origen, con nuestro fin último y nuestra unidad con nuestros demás hermanos, ¿verdad? Yo les agradezco mucho que se hayan conectado, que hayan estado aquí con nosotros, que hayan compartido este espacio, este tiempo. Un abrazo, cuídense mucho, me dio mucho gusto estar con ustedes esta tarde, conectarnos y ojalá que más gente se vaya sumando a estas transmisiones en vivo de los viernes. Vayan haciendo ahí viral esto, vayan compartiéndolo con toda confianza, con todo gusto, con todas las personas. Los abrazo, les mando un beso y que estén muy, muy, muy bien. Estamos a la disposición de ustedes. Cuídense mucho, por favor.